Buenas noches, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más compartir la enseñanza de la palabra de Dios a todos ustedes que están en sus casitas y nosotros desde acá, desde el templo, y esperando poder recibir del Señor lo que Él tiene para nosotros cada día. Saludo a todos los hermanos, aquellos que están en sus hogares, los que están en sus trabajos, y que nos ven también en distintos lugares, en distintas ciudades e incluso fuera de nuestro país. Hay hermanos, hermanas que nos siguen y que están viendo nuestras enseñanzas del día jueves, como también escuchando, participando del culto online y escuchando la palabra de Dios el día domingo. Hoy vamos a ver un tema relacionado con aquello en lo cual estamos involucrados en estos días, que es el llamado a la evangelización. El título de la enseñanza de hoy: enviados a predicar. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Romanos capítulo 10, versículo 8 hasta el 15, dice así: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué lindo texto el que hemos leído. Y como dije, hemos sido convocados a esta jornada global de evangelización para el sábado 23 de mayo, en un momento en que la gente está ávida de recibir buenas noticias. Y el evangelio es justamente eso: buenas noticias. Quizás algunos digan que no es el momento de preocuparnos de la evangelización, y menos aquellos que piensan que los evangélicos y nos estamos más bien ocupados en hacer proselitismo entre la gente que está buscando de una u otra manera encontrar una respuesta para sus necesidades. Pero la verdad es que la iglesia y la palabra de Dios en especial tiene la respuesta para los males que están atormentando a las personas. Y eso nosotros los cristianos lo creemos. Creemos firmemente que la palabra de Dios en especial tiene la respuesta que la gente anda buscando para esos males que les preocupan y que les atormentan. Y cuando me refiero a estos males que están atormentando a las personas, me refiero a males que van más allá de la salud física. Esa salud física que muchas personas hoy en día están sintiendo deteriorada, producto de la infección que produce el coronavirus. La desesperanza, la angustia, la tristeza, la ansiedad, el estrés, la depresión, en fin, son
estos los males a los cuales me estoy refiriendo cuando digo que van más allá de la salud física. Y también, ¿por qué no decirlo?, necesidades materiales en donde nosotros como iglesia también podemos colaborar con un espíritu solidario. La iglesia, como dije, tiene esas buenas noticias y en especial la palabra de Dios tiene esas buenas noticias para aquellos que son atormentados de estos males. Por lo que no podemos callar cuando muchos claman en estos días por ayuda material, por ayuda emocional, por ayuda espiritual. Y muchos serán los que van a agradecer una palabra que les aliente, una palabra que les estimule a seguir luchando para vencer el encierro y la amenaza del virus que está presente en todos los lugares, en todos los rincones del mundo en este momento. El apóstol Pablo, en este pasaje de su carta a los romanos y que acabamos de leer, nos dice algunas cosas muy importantes que tienen que ver con nuestra responsabilidad cristiana de predicar el evangelio. O sea, de llevar estas buenas noticias que nosotros poseemos y que somos portadores a todas aquellas personas que lo necesitan, a todas aquellas personas que lo requieran. Primero, dentro de las cosas que el apóstol Pablo acá nos muestra o nos enseña, tenemos que la palabra de Dios debe ocupar un lugar preferencial en la vida de todo cristiano. La palabra de Dios hoy más que nunca la tenemos tan cerca nuestro, tan al alcance, que es impensado que un cristiano no la conozca, aunque sea de manera básica. Todos tenemos acceso a ella. Ya no solamente es el formato escrito en forma de libro, sino que hoy tenemos los formatos digitales, tenemos un sinnúmero de traducciones, de versiones de la Biblia, de la palabra de Dios, que la hacen más cercana, más familiar a la mayoría de las personas en distintos lenguajes adecuados a las necesidades y a los distintos públicos que van a tener en sus manos la palabra de Dios para leerla. El cristiano, además de conocer la palabra de Dios, debe alimentarse diariamente de ella. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios? Y recuerde que el Señor Jesús, Él mencionó en una oportunidad que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de ahí que nosotros creemos de que ese es el alimento diario que debemos recibir, que va a alimentar nuestra alma, que va a alimentar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a alimentar de esta palabra de Dios, de este pan espiritual? Pues leyéndola, primero que nada leyéndola, escudriñándola, estudiándola, meditando en ella, etcétera. Y de esa manera, esta palabra estará en nuestra boca, en nuestro corazón, estará en tu boca, estará en tu corazón. Recuerda que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas capítulo 6, versículo 45. Yo puedo preguntar en esta noche a ustedes, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Está lleno tu corazón de la palabra de Dios? Es muy importante eso, porque si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, es eso lo que abundará en él. El cristiano que se nutre de la palabra la tendrá a flor de labios cada vez que deba hablar de Jesús a aquellos que lo necesitan
esta palabra aflorará, brotará de lo profundo de tu ser, saldrá como un manantial, como una fuente de vida para bendecir a aquellos que te escuchan. Pablo aquí en Romanos 10, en el versículo 8 nos dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si vamos a predicar el Evangelio, si tú vas a predicar el Evangelio, tienes que conocer el Evangelio y tienes que internalizarlo en tu propia vida, en tu corazón. Esa palabra de Dios tiene que estar ahí en tu corazón. Es lo primero. Si tú eres de aquellas personas, hermano, hermana, si tú eres de aquellas personas que se nutre diariamente de la palabra, que está anhelando recibir una palabra de Dios cada día, si eres de aquellos que corre a estar en el lugar donde se está enseñando la palabra de Dios, tengo la certeza, la seguridad de que tu corazón está lleno de ella, y por tanto no faltará palabra en tus labios para hablar, para compartir. En segundo lugar, quiero referirme al paso de fe o a los pasos de fe para ser salvos, y que es importante que lo veamos aquí, cómo el apóstol Pablo lo explica a los hermanos de la iglesia de Roma. Pablo le dice de que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ese será salvo. ¿Cómo yo puedo hacer que las personas sean salvas? ¿Cómo yo puedo conocer cuál es la forma, la manera de ser salvo? Primero Pablo dice: confiesa con tu boca a Jesús como el Salvador de tu vida. Confiesa con tu boca a Jesús como el Salvador de tu vida. Ante la pregunta de aquellos que pueda surgir en aquellos a los cuales le estamos compartiendo y procurando relacionar con el Señor en estos días, esa pregunta que surge: ¿cómo yo puedo ser salvo? Pues aquí hay una forma de responder. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Es decir, reconócelo, reconoce a Jesús, aprécialo, adóralo, alábalo porque Él es tu Salvador. Y si la pregunta es: bueno, el Salvador, ¿pero de qué me salvó? La respuesta es simple: Él te salvó de la condenación del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La palabra muerte significa separación. Y cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, se está refiriendo a la muerte en todos los sentidos. Muerte física y muerte eterna. Pero enseguida nos dice que el regalo de Dios en Cristo es vida eterna. Romanos 6:23. Si ustedes leen ese versículo, anótenlo por ahí para que lo lean. Nos dice claramente eso. ¿De qué me va a salvar a mí Jesús? Pues la respuesta para esa pregunta es: bueno, de la condenación del pecado. ¿Cuál es la condenación del pecado? La muerte. En segundo lugar, el apóstol Pablo, él dice que hay que creer con todo el corazón. Cree con todo tu corazón. Y esto es una acción de fe que nace de lo profundo de tu ser y es absolutamente personal. Nadie puede entrar en el corazón de otra persona y forzarle a creer. Por eso debes creer. Para ser salvo debes creer en Cristo Jesús, confesarle como el Salvador de tu vida, creer en Él con todo tu corazón. Y de esa manera serás salvo. Esto no tiene otra interpretación. Serás salvo
de la condenación del pecado. Serás salvo de la separación eterna de Dios. En otras palabras, tendrás vida eterna. Y en el versículo 10 y 11 el apóstol Pablo nos da la razón. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confiesa a Cristo, confiesa a Jesús y no serás avergonzado. Yo puedo decirte a ti, hermano, en esta semana, confiesa a Jesús, proclama a Jesús, predica a Jesús, anuncia a Jesús y no serás avergonzado, no serás avergonzada. En tercer lugar, los versículos 12 y 13 de Romanos 10, donde hemos leído, nos deja claro que Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina a nadie cuando de la salvación se trata. Él solo ve el corazón necesitado. Si tú eres una persona que ha sufrido de discriminación, que ha sido a lo mejor en algún momento menospreciado, menospreciada, si has sido a lo mejor mirado a menos, quizás te han dejado afuera de ciertos círculos sociales o de otra índole. Quiero decirte que eso no ocurrirá cuando tú vengas a relacionarte con Jesús, cuando tú busques a Dios con tu corazón, porque Dios no discrimina a nadie. Cuando de la salvación se trata, el Señor solo ve el corazón necesitado. Dios acudirá al rescate de todos aquellos que le invoquen de corazón, que clamen a Él con un corazón sincero. En Cristo, dice Pablo, en Cristo no hay judío ni griego. Qué importante, no importa tu origen ni posición social, no importa tu lengua ni la etnia de la cual provienes, solo importa tu necesidad de Dios. Porque el Señor dijo, con razón dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 3. Serán salvos aquellos que le invoquen, que clamen a Él para ser rescatados de su actual condición de vida separados de Dios. Y por último, los versículos 14 y 15 nos hacen ver nuestra responsabilidad. Porque si vemos que hay quienes tengan necesidad de invocar, de clamar, Pablo dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Y aquí surge la responsabilidad de la iglesia, es decir, la responsabilidad de cada creyente, es decir, la responsabilidad suya y la responsabilidad mía como cristianos, como hijos e hijas de Dios. Debemos anunciar en nuestra responsabilidad de decir que solo en Cristo hay salvación, como dice Hechos capítulo 4, versículo 12, que solo en Cristo hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Qué privilegio más grande nos ha dado el Señor. El privilegio de ser un portavoz de Dios. El privilegio de ser un portavoz de Dios. Si tú lo haces, si usted lo hace, para usted son esas hermosas palabras con que concluye el versículo 15, que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es decir, cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas noticias a este mundo necesitado. En conclusión,
tengo que decir que nuestra responsabilidad es ganar personas para Cristo. Eso que en la iglesia llamamos la gran comisión. Ganar personas para Cristo, relacionar personas con Cristo. Debemos hacer como hizo Jesucristo. Fue lo que Él hizo cuando estuvo en este mundo. Relacionar personas con Dios. Y Él entrega esta comisión a la iglesia, a sus discípulos primeramente y luego a la iglesia. Para eso usted puede leer Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Marcos 16, versículos 15, 16, Lucas capítulo 24, versículos 45 y 48, Hechos capítulo 1, versículos 8 al 9. Y así hay muchos pasajes de los evangelios y también en Hechos y aquí en Romanos, donde hemos leído, donde queda claro que nosotros estamos llamados a seguir haciendo la misión de Cristo. Mi obra, su obra y la obra de cada cristiano es ganar a la gente para que no vayan a la condenación eterna. Sí, para que aquella gente, esos seres queridos, esos seres que tú amas, no vayan a la condenación eterna. Cada creyente es mandatado por el Señor a ser un ganador de almas. Y especialmente este sábado, tienes la oportunidad de conectar a través de los medios digitales a muchos de tus amigos y amigas con Jesús. Aunque si cada uno de nosotros alcanzamos a uno solo, duplicamos el número de creyentes en nuestra iglesia. Por eso, hermano, no eludas tu responsabilidad. Dios quiere que aprendamos a tomar la Biblia y enseñarle a otros cómo ser salvos. ¿Qué debes enseñar? Primero, el ser humano es pecador y por tanto ha roto su relación con Dios. En segundo lugar, la paga del pecado es muerte. Tercero, la muerte de Cristo nos rescata de nuestra condición de perdidos y restaura nuestra relación con Dios. Mira qué lindo, qué hermoso. En cuarto lugar, la resurrección de Cristo es la base que sustenta nuestra esperanza de vida eterna. ¿Qué me asegura a mí que yo voy a tener vida eterna? Cristo resucitó de los muertos. Y por último, los versículos que aprendimos hoy día, Romanos capítulo 10, te pueden llevar a hacer que una persona reciba a Cristo como el Salvador de su vida. Haz el trabajo, hazlo. Haz el trabajo más bello que puedes hacer, relacionar personas con Jesús. Dios te bendiga y te invito a hacer una oración. Padre, gracias te doy por esta enseñanza que me has permitido compartir con mis hermanos y hermanas que están participando de este estudio bíblico de este día jueves 21 de mayo. Permite, Señor, que cada uno de ellos pueda ser motivado a disponer su corazón y su vida y todos los recursos que están a su alcance para participar de este día de evangelización, el día sábado 23. Señor, obra poderosamente en la vida de tus hijos para que ellos, Señor, se empoderen, Señor, a través de tu palabra para predicar, para anunciar a Jesús y para relacionar a más y más personas con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hazlo, Señor. Coloca tu palabra en la boca de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios, hermanos, porque una vez más pudimos aprender con respecto a esto tan importante que es
la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas de predicar el Evangelio. Así que el desafío está para que usted ya quedan solamente algunas horas, mañana viernes, pasado mañana, ya es el Go Day y vamos a nosotros a involucrarnos como iglesia. Así que prepárese, le estaremos proporcionando algún material, ya se ha estado enviando al WhatsApp del grupo de la iglesia para que usted participe y le estaremos proporcionando ayuda para que usted pueda hacerlo de la mejor manera. Así que le invito el domingo nuevamente a las 20 horas a través de este medio que es YouTube. Vamos a estar transmitiendo el culto, que es un culto no presencial y donde compartimos también la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.